Lluvia, vapor y velocidad. Esta obra del siglo XIX es conocida porque fue pintada por un románico británico llamado Joseph Marrow William Turner. Se trata de un óleo de tela que mide 91 centímetros de alto y 121,8 centímetros de ancho. Actualmente se conserva en el National Gallery de Londres, en Reino Unido. La fecha es significativa porque los ferrocarriles aún eran algo nuevo. A diferencia de otros pintores de la época que despreciaban la industrialización y no veían el progreso industrial en temas merecedores de tratamiento pictórico, Turner admiraba la técnica moderna y por ello pintaba la locomotora más moderna de su género y el vanguardista puente de Maidenhead. Aun así, no se trata de ningún homenaje al ferrocarril ni a la revolución industrial. El tren es usado como recurso para representar un objeto de gran velocidad, para desmaterializar la forma. Joseph Marrow William Turner nació en Londres en 1775. Era hijo de un fabricante de pelucas que luego se convirtió en barbero. Fue conocido como el pintor de la luz, pintor inglés especializado en paisajes. En sus obras hay siempre una cierta terribilidad, que nos hace asumir que somos muy poco ante la majestad de la naturaleza, y que en ésta nos hace sus juguetes cuanto le place. En efecto, en las pinturas de Turner los seres humanos somos siempre minúsculos, monigotes sometidos a los embates de los elementos y hasta sus más importantes creaciones, como la arquitectura, las naves o las máquinas que los acompañan, están sometidos a las mismas fuerzas. Parece como si el desastre fuese a acontecer en cualquier momento o bien está aconteciendo. Turner se burla de que la vanidad humana y sin ser moralista manifestaba que los afanes de los hombres por convertirse en dioses terminaban bruscamente ahí donde la verdadera grandeza resida en el portento de las fuerzas imponentes de la naturaleza. Tuvo siempre muy pocos amigos y a pesar de ser considerado un artista de primera importancia en Inglaterra, siempre estuvo alejado de los salones y de las tertulias y apenas aparecía en público. Terminó recluyéndose en su casa, haciéndose pasar por un almirante retirado, y como era natural, se le empezó a considerar por un loco, que poco a poco su aislamiento se fue intensificando, hasta que murió solo y abandonado por todos. Eso sí, dejó una considerable fortuna que la alegó una fundación para patrocinar a artistas jóvenes con talento. La obra que aquí se representa, llamada Lluvia, vapor y velocidad, fue pintada por Turner en su última época, en la cual estaba embebido en la representación de la atmósfera y en la que se había dejado de lado la figuración objetiva. Pero lo grandioso aquí es que este movimiento, que es lineal, se mezcla y confunde con el flujo de la oslación de los fenómenos naturales, la niebla, la lluvia, el río y las nubes que plagan la atmósfera del cuadro con sus vibraciones lumínicas, desdibujando las formas y envolviéndolas. Un detalle contrastante es la pequeña barca que flota sobre el agua, con un movimiento apenas perceptible, el cual sirve de contrapunto al movimiento impetuoso del tren. Es un puro deleite visual, en el que no cabe más que disfrutar de los colores y la agitación de la luz, que fluye con total espontaneidad y llega a envolvernos a nosotros mismos, que estamos fuera del cuadro, pero que nos sentimos dentro de él. El análisis. Se trata de una composición abierta, pues las vías del ferrocarril aparecen querer prolongarse fuera del cuadro y los ojos del puente están incompletos. Se puede dividir el cuadro en dos mitades por una línea horizontal. La parte superior la ocupa el cielo neblinoso y nubes donde parece querer asomarse el sol. Parece como si de una textura esponjosa se tratara de conseguir los tonos amarillos, clareada por secciones en blanco y sombreado por gris azulado. En la parte inferior aparecen difusas las formas, por tanto que apenas podrían descifrarse si el autor no hubiera dejado a la izquierda los signos del puente y la pequeña barca que nos permite reconstruir el conjunto como un paisaje. Hacia el lado derecho inferior del cuadro los colores forman una diagonal negra parduzca, que se ve cada vez más claramente y que representa el puente sobre el que se acercan un tren en una perspectiva de movimiento. Partículas de pintura blanca, roja,
aplicadas con el cuchillo de la paleta, marcan en el negro de la locomotora el proceso de combustión de ésta. Cruzando el tren a trazos el color de modo de cortina de agua se nos señala la lluvia arrastrada por el viento. En el cuadro predominan los colores sobre el dibujo para representar a la protagonista del mismo. La atmósfera creada por la lluvia y el vapor hace que el filtro para una luz que se torna débil y desdibujada los contornos. Los colores predominantes son terrosos, como los ocres, marrones y amarillos del paisaje, más algunos violetas y azules que están en el cielo y el río. Las pinceladas o son muy desdiluidas o con mucha materia y empaste como las que forman la locomotora. Existe un claro efecto de movimiento marcado por el tren que avanza hacia nosotros y le da una sensación de que va a desaparecer de un momento a otro. Ante la locomotora hay un liebre difícilmente perceptible, símbolo de la velocidad. La velocidad de tren y liebre contrasta con la lentitud de una barca también casi imperceptible. La pintura románica. En el siglo XIX fue un siglo contradictorio, de profundos cambios sociales que repercuten en el mundo artístico, especialmente en la pintura, las tendencias artísticas que suceden con rapidez, el neoclasicismo, que es reemplazado por el romanticismo hacia 1830, y este le sucede el realismo hacia 1848, y se impone finalmente el impresionismo hacia 1875, que señala el comienzo del arte moderno. El romanticismo es un movimiento ideológico iniciado en torno en 1830 que afectó a todos los ámbitos de la sociedad europea, que aspiraba a plasmar a través de todas las artes, como en la literatura, la música, la pintura, etc. Los principios revolucionarios que en 1815 quedaron soterrados. Hay una identificación del arte con el nacionalismo y lo que éste representa en cuanto a resurgir de las tradiciones y de los valores propios de cada pueblo. Es una reacción contra el arte severo, rígido, frío del neoclasicismo. El artista romántico va a proclamar su libertad frente a las dictaduras académicas. Sus características son que predomina el individualismo, él antepone el sentimiento a la razón, rechazando el racionalismo de la ilustración, los gustos por los gestos teatrales que son capaces de llamar la atención del espectador, el concepto subjetivo de la belleza, la primicia del color frente al dibujo y la línea, colores brillantes, de luz brillante, que distribuye la forma. Composiciones dinámicas como el movimiento que llega con la convulsión de los gestos dramáticos y que usa una pincelada suelta, vibrante, para dar más expresividad a los cuadros. Todas estas características las vemos reflejadas en el cuadro más conocido de Turner.